El nivel presilábico sería cuando el niño te hace dibujos, palitos, bolitas, garabatos. Estos niños son los que más apoyo van a requerir de ti para llegar a la adquisición de la lengua escrita. Sería como el escalón más bajito. Generalmente esto lo hacen los niños de 3, 4 años o cuando no tuvieron preescolar o cuando no estuvieron en contacto con la lengua escrita, es decir, si en casa no les leían, si en casa no veían a nadie escribiendo, es probable que te lleguen en este nivel. ¿Qué vamos a observar? Miren, en el presilábrico hay como niveles, nada más para que lo veas. Eh, un primer nivel, el más bajito, sería cuando el niño te hace dibujo. Tú le dictas pelota y te hace un circulito y te trata de dibujar la pelota. Otro sería el niño que hace el dibujo y adentro del dibujo te pone el rayón o el garabato. Es decir, la grafía está dentro del dibujo. Están también los niños que ya empiezan a separar el dibujo de la escritura y lo ponen ahí muy cerquita, afuera. Por ejemplo, dibujan la mesa y alrededor le hacen sus garabatos. Y están los niños que te hacen el dibujo y abajo, a un lado, te ponen ya el garabato, pero ya separado del dibujo. Eso es algo importante y eso le da origen a la hipótesis de nombre. Es decir, ellos ya saben que se representa con alguna grafía o pseudografía. La pseudografía es una letra que parece letra, pero todavía no llega a considerarse como una letra convencional. Y están los niños, ya casi cuando se va terminando esta hipótesis, que solo te hacen el garabato. La mayoría de los niños te van a llegar en el último nivel cuando hacen garabato. Si ya no te pone el dibujo, ya es un avance, porque entonces el niño ya está distinguiendo que el dibujo no se lee, que se ocupa algo más para leer diferente al dibujo. El siguiente nivel es el nivel presilábico. Aquí todavía no hay relación entre el discurso oral y el texto escrito, es decir, todavía no saben qué letras se ocupan para escribir cada palabra, pero el avance importante en este nivel es que los niños ya saben que se ocupan letras para escribir. Esto es ya un gran avance, aunque te revuelvan números con las letras, él ya sabe que hay ciertos signos gráficos que se usan para escribir. Vamos a ver como las subdivisiones. Un primer momento es cuando el niño solamente te usa una grafía o una que se parece a la grafía y con eso te representa el nombre completo. Por ejemplo, para poner león pone algo parecido a una mayúscula, para poner gallina pone algo que se parece a una B, para poner oso, ahí sí pone la O, y para poner elefante pone algo que pudiera ser una C, pudiera ser una F o pudiera ser una E. En esta escritura unigráfica solamente escribe una letra y no tiene relación con el valor sonoro. Quiere decir que no pone con la que suena. Un siguiente nivel es cuando el niño empieza a pensar de, ah, caray, no puedo escribir con una sola letra porque todas las palabras que yo veo a mi alrededor tienen más letras. Y entonces empieza a repetir muchas letras, pero no tiene control de cantidad. Es cuando te llena toda la plana, toda la hoja o todo el renglón. Sin embargo, él ya sabe que ocupa letras y generalmente repite un patrón de letras o de garabatos. También puede ser que te utilice garabatos. Un siguiente nivel es como, imagínate que es un escaloncito, una escalera donde vamos a ir avanzando y la cima es la escritura ya convencional. Entonces, vamos avanzando y otro escaloncito sería cuando el niño tiene ya escrituras fijas. Él ya conoce algunas letras y las va a usar para escribir. Y como nada más conoce esas letras, él piensa que con esas es suficiente para escribir todo lo que se le ocurra y siempre usa las mismas letras y las usa siempre en el mismo orden. En este caso, el primer ejemplo todavía tiene algunas pseudografías, en el segundo ejemplo se aprecia más claro que su patrón siempre es A, R, C y M. Y con eso él escribe chocolate, escribe galleta, escribe torta, todo lo que le dicte se lo va a escribir así, por eso se llaman escrituras fijas.
Ok, cuando el niño descubre como de no, a ver, espérate, la maestra siempre que escribe pone letras diferentes, entra a la hipótesis de variable. Entonces el niño va a buscar diferenciar las palabras y puede usar dos caminos. O cambia las letras o las grafías, o cambia el orden en que las acomodó, o cambia la cantidad. Y dependiendo de cómo utilice estas variables, se dan ciertos niveles que ahora les voy a compartir. Una primera interpretación o una primera hipótesis es el repertorio fijo con cantidad variable. ¿Qué significa esto? Que el niño repite cierta secuencia de letras siempre al principio de la palabra. En este caso repite la J, la S y la I, se las estoy marcando con rojo. Y para diferenciar una palabra de otra, le agrega otras grafías, es decir, la cantidad es variable. Por ejemplo, para escribir gato, utiliza 4 grafías, para escribir mariposa utiliza 5, para escribir pez utiliza 7 y para escribir el gato toma leche, pues usa más. Este niño ya está avanzando porque se está dando cuenta de ciertos patrones que tiene en nuestro lenguaje. Otra hipótesis, es decir, avanza un escaloncito más, es cuando el niño utiliza la cantidad variable, es decir, ahora voy a utilizar diferente número de grafías y un repertorio fijo parcial. La diferencia con el escaloncito anterior, o la hipótesis anterior, es que el repertorio fijo, las letras que se mantienen fijas, ya no siempre van necesariamente al principio, pueden ir en medio, pueden ir al final. Es un pequeño escaloncito, la única diferencia es que este patrón fijo que utiliza, las letras que siempre pone, ahora ya no siempre van al principio, pueden ir en medio o pueden ir al final. El niño sigue avanzando, cuestionándose, apoyado por su maestra, claro está, por sus compañeros, y entonces descubre que también puede escribir con una cantidad constante y un repertorio fijo parcial. Quiere decir que se da cuenta que las palabras necesitan cierta cantidad y entonces él dice, pues para mí todas las palabras son con 4 letras y todas nos las pone con 4. A este niño le falta identificar palabras cortas y largas o puede ser con 6. En este proceso, para los niños es muy difícil aceptar que una palabra pueda tener menos de 3 grafías. Entonces aquí el niño ya va a estar repitiendo cierto patrón. Aquí, por ejemplo, está repitiendo la M, la A y la S, como ustedes se dan cuenta. Y como yo les estaba diciendo, aparece a veces en medio o aparece a veces al final. Hay niños que aunque tengan el mismo número de letras, es decir, la cantidad es constante, lo que cambian son las grafías. Es decir, misma cantidad, diferentes letras o diferentes grafías. Este niño ya dio un paso muy grande porque ya descubrió que cambiando las letras se pueden escribir palabras diferentes, que es una de las características del lenguaje escrito. No importa que no sean las letras que se usan convencionalmente, el niño está dando pasos para lograr consolidar la adquisición de la lectoescritura. Y ya el nivel más avanzado en este presilábico es cuando él dice, ya entendí. Para escribir palabras diferentes se ocupa cantidad variable y repertorio variable, es decir, voy a utilizar letras diferentes y cantidades diferentes para cada una de las palabras. No importa, les repito, no importa que ahorita no utilicen la letra que corresponde a, que no tenga el valor sonoro. Es decir, no importa que para escribir gato me esté poniendo una O, una J, una I, no importa, es parte del proceso que el niño está siguiendo. Y el escaloncito más arriba de esta etapa del presilábico es cuando los niños usan una cantidad variable, usan grafías diferentes y ya le están dando el valor sonoro inicial, es decir, ya empiezan a escribir la letra que para ellos les suena con la que inicia la palabra. Por ejemplo, para escribir hombro, este niño, el primero, escribe una O.
Para escribir diente, escribe una D. Para escribir brazo, escribe una A. Para escribir espalda, escribe una E. Está avanzando el niño, aunque ahorita en un primer momento nada más ponga el valor sonoro inicial. Este niño ya está a un pasito de convertirse en silábico. Este es otro ejemplo de cuando el niño tiene el valor inicial. Lápiz, pone la A, pizarrón, lo pone con la I. Ya no es al azar la letra que se me ocurrió, la primera letra ya tiene un valor sonoro, aunque las demás letras todavía no las tengan. Y bueno, pasamos al siguiente nivel, que es el nivel silábico. Aquí los niños ya empiezan a descubrir que algo tiene que ver la escritura en cómo se escuchan las palabras. Y empieza a inferir que las partes de la oralidad, es decir, como nosotros hablamos, está construido por sílabas. Y esto se da pues desde que nosotros aprendemos a hablar o cuando nosotros tratamos de enseñar a un bebé a hablar. Cuando una mamá, un papá, quiere que su hijo empiece a hablar, lo que hace es repetirle las palabras, pero divididas en sílabas. Y le dice, a ver, di mamá, 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 papá, leche. Y ahí nos tienen los chiquillos, pero nosotros estamos dando la pauta sonora para dividirla en sílabas. Entonces, en la escritura pasa algo similar. El niño empieza a escuchar que las palabras se dividen en sílabas y entonces él le va a asignar una sílaba, a cada sílaba le va a asignar una letra o una grafía. Dependiendo de cómo lo haga, también en el nivel silábico hay ciertos niveles. El primer nivel es cuando no hay un valor sonoro estable. Él todavía no sabe cómo se hace la división silábica, que miren que llegan niños a sexto y todavía tienen este problema, y empieza a dividir las sílabas, pero como él le entiende. Entonces, por ejemplo, para escribir cocodrilo, si yo le digo, a ver, léeme cómo lo escribiste, él señala la I y dice coco, y señala la E y dice drilo. Para él, cocodrilo se divide en dos sílabas y lo está representando con dos grafías. Aunque todavía no sabe, no corresponde exactamente a las sílabas convencionalmente, y esto es un avance, el niño ya está tratando de representar las sílabas con una grafía. En un principio, no necesariamente las sílabas tienen que corresponder a la letra con la que se escribe esa palabra. Por ejemplo, en el enunciado, la comida va por tu garganta, este niño para representar la sílaba la pone algo parecido a una L, algo parecido a una E. Para representar la sílaba co, pone algo parecido a una E o algo parecido a una C. Para representar la sílaba mi, escribe una letra que podría ser una letra K. Todavía no sabe con qué letra escribir, pero ya sabe que para cada sílaba tiene que poner una grafía. Eso es un gran avance. Y ya cuando existe un valor sonoro es cuando el niño empieza a escuchar y es cuando está escribiendo y empieza a sonar las palabras. Por ejemplo, para escribir macaquiño, que es un cuento, pues para escribir la sílaba ma usa la M, para escribir K usa la A, para escribir ki usa la I, para escribir ño usa la O. Y es muy normal, porque si los niños empiezan a tratar de descubrir el valor sonoro, empiezan ma, ¿cuál suena? Si conoce o en preescolar trabajó mucho con las palabras como mamá, es posible que le identifique y la conozca, o pone solamente la A. En este caso, puede poner o las vocales o las consonantes. Por ejemplo, para poner coche, puede poner la O y la E. Para escribir pato, va a escribir la A y la O. Y una manera de desestabilizar esta hipótesis y llevarlo a la siguiente es que, por ejemplo, yo le dicto también gato, y entonces vuelve a escribir la A y la O.
pero él ya sabe que para escribir palabras diferentes tiene que usar grafías diferentes. Y es muy interesante los procesos que resulta y que el niño hace para tratar de resolver este tipo de conflictos. También pueden utilizar las consonantes. Por ejemplo, para escribir mariposa pueden escribir la M, la R, la P y la S. O bien puede haber una mezcla de estas dos. Pueden ser solo vocales, pueden ser solo consonantes o pueden mezclar vocales y consonantes. Les pongo el ejemplo de un niño que tuve, se llama Alejandro, y fue muy curioso porque llegó la mamá pues un tanto molesta y me dice, maestra, vengo a ver qué está pasando con mi hijo porque en lugar de aprender, ya no sabe. Y yo, caray, a ver señora, explícame más. Y me dice, es que cuando llegó ya sabía escribir su nombre, ya sabía escribir Alejandro. Y yo, sí, señora. Y mira ahora cómo lo escribe. Y me señala A, la E, la A y la O. Entonces yo pude identificar que este niño estaba ya en un nivel silábico, que la primera sílaba, la A, le estaba representando correctamente, pero la sílaba le solo ponía la E, la sílaba han ponía la A y dro ponía la O. Entonces ya traté como de explicarle, mire señora, es un niño, está en un proceso, no está desaprendiendo, lo que pasa es que había memorizado su nombre, pero ahora lo está reconstruyendo, lo está interiorizando y realmente está aprendiendo a cómo se usan las letras. Es muy común que los niños nos lleguen a la escuela con palabras memorizadas, oso, mamá, Coca-Cola, coca, papá, pero no necesariamente eso significa que el niño ya sabe leer y escribir, porque si tú le dictas a ese niño y ves que está escribiendo solo vocales o ves que solo está escribiendo garabatos, pues realmente te vas a poder dar cuenta en qué nivel está el niño. Y ya la última etapa de esta sería el nivel silábico alfabético, que es cuando decimos ya la libramos, porque los niños cada vez entienden mejor qué letras ocupa para escribir las palabras. Aquí ya puedes identificar que, por ejemplo, para escribir conejo, solo tuvo un error al escribir la G en lugar de la J. Tren lo escribió con todas las grafías que se necesitan. Se llama silábico alfabético porque mezcla la hipótesis silábica, es decir, puede ser que use una letra para representar una sílaba y otras ya las pone completas. Por ejemplo, pato, puede que escriba la P, pero para la siguiente sílaba ya te pone la T y la O. Entonces, está como en esa transición de consolidar la escritura. Y el último nivel, hemos llegado, podemos descansar un momento, es cuando dices, ya lo hicimos. El niño ya sabe leer y aquí se puede, ya se alcanza a identificar el texto. Aquí le faltó una R, pero ya podríamos traducir lo que dice. Pedro el conejito tenía una mosca en la nariz. La espantó y la mosca voló. La espantó y la mosca voló. Obviamente hay errores de ortografía, todavía le falta segmentación, mezcla mayúsculas con minúsculas, pero es parte de un proceso y esto tiene arreglo, pero ya cuando la mayoría de los niños están en este nivel, ya se nos facilita mucho el trabajo. O si te llegan niños en este nivel, hombre, pues ya le hiciste, ya no tienes gran cosa de qué preocuparte en realidad. Y los niños que te llegan en este nivel van a ser un referente para sus compañeros porque de ellos también van a aprender muchísimo. Ok. Ahora sí les pongo como un ejemplo de lo que pueden encontrar con sus niños y a ver, ayúdenme para ver en qué nivel está. A ver, si un niño te llega con esta escritura, ¿qué escritura está haciendo? ¿En qué nivel lo pondrían ustedes? Este ejemplo de escritura es un nivel presilábico. Entonces, yo lo que hago es que a un ladito del donde el niño escribió, le hago las anotaciones. A ver, este niño es presilábico,
ya no usa dibujos, ya empieza a aparecer cierta direccionalidad, porque yo me fijé cómo escribió el niño, aparece ya cierta control de cantidad, ya hace como montoncitos de garabatos o de pseudografías, y ya empiezan por ahí como a aparecerse algunas letras. Yo por ahí veo una que pudiera ser una F, otra que pudiera ser una O, otra que pudiera ser una L. Entonces, este niño está en presilábico, yo lo que hago es como montoncitos con las carpetas, entonces digo, a ver, aquí van a ir los más bajitos, los de presilábico, porque son con los niños que me voy a tener que aplicar más, porque les faltan más experiencias para que ellos puedan como avanzar todos los escalones a los que necesitamos llegar. Este otro ejemplo, como yo les digo, adelante le escribo lo que significó cada palabra, me doy cuenta que es un niño presilábico, donde está utilizando una cantidad fija, para todas las palabras está utilizando 6 letras, y que tiene un repertorio fijo, quiere decir, hay un patrón que repite, la M, la A y la S la repiten todas las palabras o en la mayoría, pero ya cambia a otras grafías. Y muy importante, cuento cuántas letras diferentes está utilizando. En este caso está conociendo 9 letras. No te está llegando en blanco. A lo mejor yo quiero enseñarle la M ese primer día y resulta que ella la conoce y la usa. No sabe para qué, no sabe cómo suena, pero ya está dentro de su repertorio. Un repertorio de 9 grafías se considera un buen repertorio. Si usan solamente 3 o 4, es un repertorio que podríamos considerar que está bajito. En este otro ejemplo, yo me doy cuenta que este niño también es presilábico, tiene una cantidad variable, es decir, usa diferente cantidad de letras para representar diferentes palabras. También tiene un repertorio variable, es decir, cambia las letras, trata de usar letras diferentes, y muy importante, ya está usando, ya tiene el valor sonoro inicial. En lápiz ya me pone la A, en pizarrón pone la I, en pegamento pone la P y en GIS pone la I. Y cuento también cuántas grafías diferentes está utilizando. No, pues ya conoce 8. No, pues ya es un avance realmente. Es importante que reconozcamos los esfuerzos de los niños por ir aprendiendo y por ir avanzando de un nivel a otro. Y este último niño, pues claramente ya es alfabético. Ya se lee, las 4 patas traseras sirven para moverse, las 2 de en medio sirven para envolver a su presa. Obviamente le falta segmentación, mezcla mayúsculas con minúsculas, tiene algunos errores de ortografía, pero les repito, si les llega un niño en este nivel, bueno, pues compañeros ya no tienen de qué preocuparse. Desafortunadamente la mayoría de nuestros niños no van a llegar en este nivel. Preguntan, ¿el proceso que pasa el niño es independiente del método? Sí, esto es lo interesante. Todos los niños, es más, si tú tienes un niño en casa, te invito a que hagas la prueba y te vas a dar cuenta que va a estar en uno de estos 3 niveles que te estoy contando. Independientemente del método que se decidan a usar, incluso si no es Pronales, es importante que hagan este diagnóstico porque te va a permitir saber en qué nivel está el niño. Es muy variable cuando pasan de un nivel a otro. A algunos niños les lleva más o menos como un mes pasar de un nivel a otro. Depende mucho del interés del niño, de las actividades que realices, de en qué tan en contacto esté el niño con otras fuentes escritas. Pero esto es como un niño realmente aprende a leer y escribir, independientemente del método. Uses el método, eso es lo interesante, uses el método que uses, el niño lleva este proceso. Entonces, ¿qué mejor que conocer el método, el proceso que lleva el niño para escribir y acompañarlo? Entonces, es interesante que si yo conozco que el niño está en el nivel presilábico, por ejemplo, donde todavía no sabe ni para qué se usan las letras, y yo le estoy diciendo, esta es la letra RR, y repítela y escríbela y me vas a hacer una plana, el niño todavía no está preparado para entender esa parte, todavía no está en la parte alfabética. Entonces, estoy tratando de que el niño salte 5 escalones y eso puede ser frustrante para el niño,
y puede ser frustrante para la maestra y puede ser frustrante para los papás. Entonces, es mejor que conozcan cómo aprende el niño y que le demos la mano en lugar de estarlo jalando o poniéndole el pie. En esta metodología también hay actividades para los niños que ya saben leer. O sea, ¿qué hago mientras los que ya saben leer? ¿Qué hago con los que todavía no saben leer? Entonces, hay actividades variables. El material se va a quedar aquí, vuélvanlo a ver, denle una repasada, no se aprende a la primera, pero si ustedes lo repasan constantemente esta semana, cuando le apliquen la prueba a los niños van a identificar así a golpe de vista, este niño es presilábico, este niño es silábico, este niño es silábico alfabético. Los maestros que ya tienen más experiencia, de verdad pueden darles testimonio de que esto sucede así. Hay muchos métodos para enseñar a leer y escribir a un niño. El que yo conozco es este, el que me ha funcionado es este, por eso es el que les recomiendo. Ustedes valórenlo, atrévanse a probarlo y ya me contarán las experiencias que tengan.